Muy buenas, ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el atento saludo a todos nuestros televidentes de la ciudad del Cusco y a nuestros radioyentes y también televidentes a nivel de la región del Cusco, siendo este un programa, o yo diría uno de los únicos programas que alcanza a las 13 provincias del Cusco. Y desde luego nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia El Diario por hacer posible, y a todos los gerentes propietarios de los diferentes medios radiales y televisivos a nivel de la región, que nos han dado este espacio no solamente para generar opinión, sino también para generar un debate desde este programa hacia los hogares. El día de hoy hemos invitado a dos profesionales connotados de la región del Cusco, voceros del partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Se trata del magíster Fernando Romero Neira y el doctor Eduardo Franco Guitón. Pero antes, una pequeña introducción sobre lo que está pasando esta última semana, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Antes de poder hacer un análisis del tema económico, salud y educación en nuestro país, con los dos voceros oficiales del partido político Fuerza Popular. Ojo, esta semana preocupa de sobremanera los recortes presupuestales que han alcanzado los niveles locales, o sea, gobiernos distritales, gobiernos locales, distritales, provinciales y a las gobernaturas regionales. Preocupa de sobremanera porque justamente antes del inicio del programa comentaba con Fernando Romero el tema de por qué, o sea, si el año pasado tuvimos 1.000, al gobierno regional le tocaba 5, ¿por qué ahora que tenemos 1.200 le están recortando a 3? O sea, no es lógico. Y simplemente puedo entender como una reconcentración, ¿sí?, de presupuesto para sus programas sociales, para el Ejecutivo en sí, y seguramente para empezar un tema de campaña electoral. Y el tema de fondo es ¿a quién van a impulsar? ¿Por qué maltratar a los gobiernos locales, a las gobernaturas regionales, ¿sí?, dejándoles en el aire, sabiendo que el gobierno nacional hace muchos años ha desconcentrado instituciones como el sector educación, como el sector salud, y los gobiernos regionales tienen competencia frente a estas instituciones? O sea, ellos pensando de que están afectando a los gobiernos regionales, a los provinciales y distritales, en realidad están afectando directamente al poblador de a pie, porque ojo, al tener recortes presupuestales directamente en inversión, lógicamente que las construcciones a nivel de seguramente centros educativos, centros de salud, carreteras, infraestructura en riegos, quedará paralizado, porque si yo soy gobierno regional, o sea, yo soy gobierno local, y tenía 10 soles para repartir seguramente en obras de agro, en alguna infraestructura educativa, salud, tendré que decidir y paralizar alguna de las obras. Y por ende, ojo, dejar sin trabajo a esas personas que seguramente estaban trabajando en la infraestructura agraria, educativa o salud. O sea, eso no está pensando el gobierno central. ¿Por qué reconcentrar? ¿Por qué reconcentrar el presupuesto para hacer daño directamente a los gobiernos regionales? Y seguramente en un momento salir como una especie de ave fénix con sus programas sociales, con sus colegios, y seguramente mandando al señor Ollantumala o a sus ministros para que inauguren los colegios o los centros educativos o las carreteras, señalando que es gestión del gobierno nacional. ¿Por qué existe esa mezquindad por parte de los gobiernos de turno en el entorno nacional? ¿Acaso el gobierno o acaso gobernar no es el Estado? Y el Estado lo conforma desde el gobierno local más pequeño, ¿sí?, incluso los pequeños centros poblados, a su gobierno distrital, a su gobierno provincial, al gobierno regional, finalmente los ministerios y el gobierno nacional. O sea, ¿por qué existe esa mezquindad? Yo creo que un líder es aquel capaz de transferir poder y por ende decisiones, no reconcentrar. Y una forma de reconcentrar seguramente la toma de decisiones es reconcentrando la economía y por ende el poder. Preocupa de sobremanera. Para hablar de estos diferentes temas hemos invitado a los dos voceros, Eduardo Franco Guitón y Fernando Romero Neira, voceros oficiales de Fuerza Popular en la región del Cusco.
Bienvenidos al programa Poder y Desarrollo Regional. Bueno, para empezar de frente, Fernando, primero felicitarlos, también al doctor Eduardo Franco, por seguramente una gran responsabilidad. Sé que llevar adelante seguramente las propuestas, visionar no solamente la región del Cusco, sino el país entero, es una gran responsabilidad que ustedes tienen que transmitirlo seguramente desde ahora o desde cuando toquen los diferentes medios de comunicación. Fernando, tú eres economista, te has desarrollado más a nivel de estudios avanzados. ¿Cuál es tu análisis en este momento de lo que toqué al principio, el tema del presupuesto, el tema de la economía, básicamente en el país? Y nuevamente felicitarlos por el tema de ser voceros de Fuerza Popular en la región del Cusco. Muchas gracias, Vladimir. Efectivamente, desde Fuerza Popular vemos la situación con preocupación. Si nosotros analizamos la evolución de los últimos 4 años, 2010 en adelante, del Producto Bruto Interno, vamos a observar que hacia el 2010 teníamos un crecimiento más o menos de un 7% y fuimos reduciendo la tasa de crecimiento hasta el año pasado a 2.35% crecimiento de PBI a nivel nacional. Una tendencia decreciente en nuestro crecimiento del PBI. En consecuencia, es de esperar que este año 2015, el BCR, si bien es cierto, dice que vamos a crecer hacia un 4% o 3.5%, realmente es optimista pensar que vamos a llegar a un 3%. Entonces, en un escenario donde tenemos que reactivar la economía para que no bajemos en nuestra tasa de crecimiento, es contradictorio que el gobierno nacional haya recortado, haya bajado los marcos presupuestales de los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional. Pongamos el caso del gobierno regional Cusco, tiene menos 100 millones redondeando cifras en lo que va de la fecha de este año. En el caso, por ejemplo, de Charati, tiene menos 130 millones de soles en lo que va de este año. ¿Cuál es la consecuencia? Como tú bien has comentado, un impacto directo sobre proyectos de inversión pública, se van a retraer muchos se van a parar, otros se van a reducir en cuanto a metas, otros ya no van a ser iniciados. En consecuencia, va a haber una retracción en el sector construcción, va a haber menos carreteras que construir, menos puentes, menos colegios, menos establecimientos de salud, menos mano de obra a contratarse, menos ingenieros a contratarse, menos profesionales en diversas ramas a contratarse, es decir, va a haber una retracción en la demanda y esto va a impactar definitivamente en el crecimiento del PBI por el tema del gasto de capital que tiene un impacto multiplicador en la demanda. Pero, al margen de todo ello, el argumento que utiliza el gobierno nacional es los niveles de eficiencia de gasto en los gobiernos regionales y municipales. ¿Pero de qué eficiencia de gasto hablamos, Vladimiro, Eduardo? Si es que nosotros revisamos la información del Ministerio de Salud, por ejemplo, el gasto de capital del Ministerio de Salud, al día de ayer, 10% en gasto de capital, muy por debajo de cualquier municipio. Si analizamos el caso del Ministerio de Educación, 13%. Si avanzamos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 13%. Quiere decir que a fin de año van a llegar al 26%. Ojo, ¿eh? Y si avanzamos hacia el Ministerio de Agricultura, están en el 20%. Comparemos, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado se dice, no, en los niveles subnacionales hay mucha corrupción. Por favor, hoy día estamos con corrupciones o situaciones muy cuestionables en la pareja presidencial. Segundo, si se habla mucho del tema de corrupción a nivel nacional, es porque están fallando los sistemas de control. No olvidemos que el Sistema Nacional de Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, dependen totalmente del nivel nacional. En consecuencia, algo está fallando ahí arriba, ¿verdad? Esos temas hay que analizarlos en esa dimensión y sí, definitivamente, esperemos que el gobierno nacional replantee su posición en cuanto a la contracción de los marcos presupuestales de estos pliegos subnacionales y veamos más bien en cómo avanzar. Me preocupa porque el argumento pareciera ser, entre líneas, de que como estamos en un año de campaña electoral, entonces hay que reducir los marcos presupuestales para que los gobiernos subnacionales no apoyen campañas presidenciales, ¿no? Este año. Como sucedió el año 2010, si revisamos las estadísticas, el año 2010 también hubo una retracción del marco presupuestal, o sea, todo se concentró hacia la capital, hacia los ministerios y se redujo el marco presupuestal, los presupuestos hacia los niveles subnacionales, o sea, regiones y municipalidades. Pero ¿cuál sería la intención del gobierno central en ese sentido? Con la simple justificación de que no apoyen las campañas nacionales, supuestamente, porque, ojo, entiendo que si un gobierno regional o gobierno local
apoya una campaña simplemente es un delito, o sea, no puede distraer, eso sería peculado, entiendo, desviación de fondos, ¿no es cierto?, para que desvíen fondos del Estado para apoyar campañas, sería simplemente un tema de corrupción y un delito. Bueno, pero yo parto de esa hipótesis y en mi opinión personal, yo pienso que el tema va por ahí. Desde Fuerza Popular pensamos que el tema, entre líneas, puede tener esa lectura. No habría otro argumento. El argumento que también utiliza el gobierno nacional es de que el comportamiento de precios internacionales en los metales y en hidrocarburos ha bajado. Y es cierto, ha bajado, hay una situación bastante complicada. Sin embargo, no existen los argumentos suficientes para observar esa retracción en los marcos presupuestales, que inclusive hay casos donde llega al 20%. Sí, o sea, si hacemos un cálculo, por ejemplo, el Charati, el gobierno regional, la provincial del Cusco, en promedio, fácil, digamos, al 20% de afectación de presupuestos en el tema de capital. Y esto, como te señalé al principio, afecta directamente, aunque no lo crean, directamente al poblador de a pie. Sí. Porque ¿cuánta gente trabaja en infraestructura en nuestro país? El porcentaje es altísimo. Así es. En ese sentido, creo que el gobierno, las intenciones del gobierno están trayendo pues abajo el motor económico, lejos de estar preocupados en que las proyecciones, ya diríamos excesivamente optimistas por parte del BCR, es de llegar al 3-4%. Y creo que, siendo honestos y sinceros con la población, creo que ni siquiera vamos a llegar al 2.5 de crecimiento en tema económico a nivel de PBI el presente año. También está el tema, ya en el tema presupuestal, está el tema de la salud en nuestro país, muy preocupados. Mira, están saliendo permanentemente las huelgas, están saliendo en el tema de la baja calidad que nos brinda el servicio de salud, lamentablemente tanto el Ministerio de Salud y Salud para los asegurados, que, ojo, están trayendo un caos, y ya muchas veces estos dos entes lo han enfrentado al gobierno sin ningún problema, y ojo, lamentablemente se tienen ministros de salud sin la capacidad de negociar, sin la capacidad de gestionar ante la PCM, ante el propio gobierno, para desplazar fondos. Que ojo, con esta retracción de presupuesto entenderíamos pues que mejoren los hospitales a nivel de mobiliario, a nivel de atención, a nivel de calidad, pero lamentablemente este gobierno pareciera que va a ser uno de los peores gobiernos en la época republicana de nuestro país. Estamos por eso con Eduardo Franco Guitón, hombre de la salud, para explicarnos y qué posición tienen desde Fuerza Popular, Eduardo. Bueno, Vladimiro, buenas noches Fernando. Buenas noches a usted, amigo televidente, que se está dando un tiempo para escucharnos, agradecer la invitación. Sí, efectivamente, la labor nuestra como voceros va por ese lado, o sea, nos hemos mal acostumbrado a ver el vocero de Congreso en estos últimos tiempos, los oficialistas, que simplemente se dedican a defender determinadas actitudes de los líderes. En nuestro caso, el vocero es de ida y vuelta, o sea, el vocero tiene que escuchar la voz de la población, tiene que escuchar las necesidades de las personas de a pie, como tú mismo lo estás diciendo. Tenemos que escucharlos y este sentimiento llevarlo a la cúpula dirigencial. Y de la misma manera, lo que piensa la cúpula dirigencial, explicarlo a la población para que tenga la suficiente confianza. Desde Fuerza Popular lo que estamos haciendo es crear buenos equipos de trabajo, tener el capital humano. Estamos viendo que estas cosas que están fallando en este gobierno son por decisiones no bien calculadas, por decisiones no bien asesoradas. Si bien pensamos en que se debe mejorar la educación desde los niveles de inicial, primaria, secundaria, tenemos que mejorar la educación de nuestros profesionales en capacitaciones superiores para tener muy buenos asesores en los niveles de toma de decisiones. Estamos con una educación y una salud muy venida menos, y no lo decimos simplemente como un partido de oposición. Esto lo dicen las estadísticas a nivel mundial, que Perú tiene los niveles más bajos. Nos salvan Haití, nos salvan Bolivia, pero estamos muy por debajo de los estándares de otros países de Sudamérica. Entonces, lo que Fuerza Popular está haciendo es, desde ya, juntar capital humano, equipos de trabajo preparados, equipos de trabajo lo suficientemente asesorados para poder llevar todas estas necesidades de la población
y poderlo solucionar. Esto no es con una receta de un solo día. Son una serie de temas que se tienen que abordar, una serie de temas que se tienen que tomar con toda la serenidad y conocimiento del caso para poder mejorar que un país empiece a funcionar con mejor educación y con muy buena salud. Prueba de ello, de que nuestro partido está en este camino, es que a nuestra lideresa Keiko la han invitado para este 19 y 20 en CADE para que exponga todo el tema de educación que tiene Fuerza Popular. Los que estemos interesados hay que escucharla para que vean todo lo que tenemos ya como proyecto estructurado para ponerlo en práctica cuando seamos gobierno. Entiendo, ustedes como voceros deben hacerle llegar justamente lo que señalaste, ¿no? O sea, el clamor de la población. Y un clamor de la población, por ejemplo, es lamentablemente, y lo digo lamentablemente, el Hospital Antonio Lorena. Un proyecto que ya lo tenía desarrollado a nivel de expediente el gobierno de Hugo González Ayán, este gobierno de Jorge Acurio Tito, que prácticamente lo reacomodó, lo reorganizó, no sé, hizo revisiones para arriba, para abajo a nivel de expediente, y ahora vemos las consecuencias, tanto en el gobierno de Acurio, de René Concha, y ahora, sinceramente, no metería las manos al fuego por este actual gobierno regional. Esto, por ejemplo, van a hacer llegarle a Keiko Fujimori, porque supongo que cuando esté en el Cusco debe de expresarse sobre el Hospital Antonio Lorena. Es lógico que nosotros estamos preocupados por esto, porque se demuestra que todos los años que está demorando este anhelo de nuestra población es falta de capacidad de gestión. Ya lo decía Fernando, que porque las municipalidades, los gobiernos regionales no tienen capacidad de gasto, no saben gastar su dinero y lo devuelven, es que con esa disculpa empiezan a reducirles los presupuestos que van llegando. El Hospital Antonio Lorena es un ejemplo viviente de esto, pero tenemos que saber que no solamente es construir paredes bonitas ni lugares amplios e iluminados. Capital humano. Nuestros profesionales tienen que ser mejor preparados, mejor pagados, mejor equipados. El equipamiento, y hemos visto, ya empezaron problemas internos, que si son equipos chinos, que si son equipos alemanes, que si son equipos americanos. Tiene que haber comisiones técnicas. Un médico no está en la capacidad de saber qué marca de equipo hay que comprar. El médico sí está en la capacidad de decir, yo necesito un equipo que me dé este tipo de servicio. Y el técnico tiene que ser el que diga, esta marca de equipo con estas características es el que usted está pidiendo, doctor. Pero están mezclando una función con otra y estamos cada día perdiendo tiempo. Y no es exagerar, se está muriendo nuestra gente por falta de atención y porque no podemos poner a caminar toda esta maquinaria que hace que esto se logre construir y que funcione. Podría pensar para bien, no pecar de buena fe, en el sentido de que este proceso de retroceso en el presupuesto, o sea, que el gobierno nacional comience a captar la mayoría del presupuesto, lo dirija a educación, a salud. ¿Crees que está pasando eso, Fernando? O sea, quiero pensar bien, digamos, hacia el gobierno nacional. El gobierno nacional está retroyendo el presupuesto, o sea, le está quitando a los gobiernos regionales, locales, provinciales, distritales, para que ese presupuesto lo esté destinando en salud, educación, ¿crees? O finalmente en defensa, porque, o sea, no estamos viendo hacia dónde estarían destinando este presupuesto que está teniendo en este rato o que ha cortado el gobierno nacional. Bueno, el presupuesto público se estructura por funciones o, si vemos por otro lado, por los programas presupuestales en los diversos sectores, salud, educación, vivienda, etc. Tiene un conjunto de programas presupuestales. Al retraer presupuesto hacia el nivel nacional, estos van a ser ejecutados hacia las mismas funciones, hacia los mismos sectores, pero desde el nivel nacional. De pronto alguna concentración o priorización hacia los programas sociales que se manejan desde el nivel nacional, juntos, Mi Riego, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pienso que esa puede ser el tema que puede estar entre líneas, ¿no? Pero esto trae a colación el tema de la descentralización. O sea, ¿en qué medida estamos realmente en un proceso de descentralización a nivel nacional, ¿no? Proceso que inicia el año 2001-2002 con la Ley de Base de Descentralización, las leyes orgánicas de gobiernos regionales, municipalidades y otras más. Cuando observamos este comportamiento, que como dije ya
ya es repetitivo, no es la primera vez que sucede esto. Fue clarísimo el año 2010 y hoy nuevamente, ¿no? Eso hay que tomar conciencia de que vivimos en un país descentralizado y esos programas sociales que se manejan desde el nivel nacional en temas que tienen que ver con salud, con educación, otros programas de protección social, caso Juntos, caso becas, en fin, temas productivos, por ejemplo, Mi Riego, entre otros, tienen que ser trabajados de manera descentralizada. Están los gobiernos regionales, están las municipalidades, que tranquilamente se constituyen en una red a través de la cual puede el gobierno nacional implementar sus programas. Pero eso no se da, al contrario, se reconcentran los recursos. Te cuento que yo he encontrado comentarios de diferentes funcionarios, alcaldes, que hay ministerios que tienen fondos, ¿sí?, que los destinan directamente o transfieren presupuesto a gobiernos locales para que los gobiernos locales, a través de administración directa o más que todo a través de terciarización, construyan, por ejemplo, colegios, centros de salud. Y lo que comentan algún alcalde y funcionarios es de que han aparecido una especie de lobistas, ¿no?, que se van y visitan cuanto alcalde puedan y le dicen: yo te lo voy a gestionar ante este fondo. Tú ven a mi oficina, fírmame tu convenio. Y ojo, los que conocemos un poquito de gestión pública, los convenios solo y únicamente se firman en el consejo, ya sea municipal o consejo regional. Se aprueban. O sea, se aprueban. No he escuchado nunca que alguien vaya a firmar un convenio en una oficina de un tercero. ¿O puede existir eso, Fernando? No creo. Y en ese sentido, dice que lobistas gestionan ante estos, no sé, pues, o programas sociales o fondos del propio ministerio que transfieren a los gobiernos locales. ¿No estaría pasando por eso, digamos, de que también estén retrayendo el presupuesto porque han encontrado diferentes mecanismos para sacarle la vuelta al Estado? Porque si hablamos de gobiernos anteriores que le sacan la vuelta de diferentes formas, sinceramente nos vamos a poner a llorar. Prefiero no hacerles recordar de una obra, la historia de la corrupción en el país, ¿no?, donde nos pondríamos a llorar. Pero ojo, están sacándole la vuelta, crean mecanismos y me atrevería incluso de que esta situación de retraer el presupuesto, ojalá no pase por estos mecanismos. Mira, Vladimiro, analizando dentro de lo que tú comentas un poco más el tema de la descentralización, hay incoherencias que suceden en la gestión del actual gobierno nacional, ¿no? Y como Fuerza Popular nos preocupa, y justamente el planteamiento de esta Fuerza Popular es acentuar aún más el proceso de descentralización en caso de llegar al poder. ¿De qué hablamos? Que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene una oficina, el Ministerio tiene una oficina en cada región, una oficina de coordinación, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas igual, en Cusco tiene su oficina, tiene un funcionario de coordinación que responde al Ministerio, igual a Agricultura, y así debe suceder en otros. Esto es una incoherencia. ¿Por qué? Porque tenemos una Dirección Regional de Agricultura, tenemos una Dirección Regional de Energía y Minas. Entonces, tranquilamente, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con el gobierno regional, trabaja con la Dirección Regional de Agricultura, que es una línea funcional de mando. Igual con el tema, el Ministerio de Energía y Minas, a través de su gobierno regional, coordina con su Dirección Regional de Energía y Minas y viene a ser su instancia que la representa, con la que coordina temas que sucedan en el territorio en el caso de Energía y Minas o en el caso de Agricultura. Es una especie de doble pago. Entonces, lo que estamos haciendo acá es ir contra una ley. Hacia el año 2000-2001 surge la Ley de Modernización de la Gestión Pública, más o menos así se llama, no recuerdo el número, pero existe la ley y lleva ese nombre, que dice, ¿no?, debe eliminarse todas las duplicidades entre entidades públicas. Y lo que está haciendo el gobierno nacional, de manera abierta, es generar duplicidades entre esta oficina de coordinación con la dirección regional correspondiente, ¿no? Pero lamentablemente tenemos gobernadores o presidentes regionales que al observar eso no dicen nada, cuando tranquilamente pueden demandarlo, pueden denunciarlo, porque estamos atentando a todo un proceso de reforma del Estado establecido en un marco legal, en donde la ley que estoy comentando de modernización es parte de ese marco de reforma del Estado. Pero no pasa nada.
Y es que no tomamos conciencia a nivel subnacional de que existe este proceso y hay que respetarlo y hay que impulsarlo. ¿Y desde dónde se va a impulsar, Vladimiro? Se va a impulsar desde las regiones, desde los municipios, no desde el nivel central. El nivel central no le interesa la descentralización, porque lo tiene el poder. La descentralización es una distribución del poder, un compartir el poder con los niveles subnacionales. ¿Y quién va a pelear? Ese es subnacional. El que no tiene el poder tiene que pelear para tenerlo. Y el que lo tiene, el nivel nacional, la limeñocracia, va a pelear por no perderlo. Eso también podría estar pasando, digamos, con los programas sociales, ¿creen? O sea, porque hay programas sociales que dependen del Ministerio de Educación, que ojo, hay dirección de educación, deberían pues, no sé, articularlos para que las direcciones de educación, por ejemplo en el Cusco, articulen esos programas sociales, tanto en salud, Mindis, etcétera, diferentes ministerios. ¿Eso también crees que pasa, Eduardo? Sí, yo creo que este tipo de manejos está equivocado, porque es claramente abierto que los programas sociales se manejan más desde el punto de vista político que desde el punto de vista de necesidad del pueblo. Entonces no lo maneja un técnico, lo maneja un político. ¿Y quiere quién manejarlo? El gobierno central, porque le conviene tener en la mano a toda esta gente que tiene la necesidad. Es bueno, un programa social es bueno, es necesario para poder tener cierto equilibrio y equidad en nuestra gente, pero lo hacen manejar con gente que es más de manejo político y estamos viendo que no tiene los ajustes del caso porque ya están haciendo agua y empiezan a destaparse corrupciones en las cuales inclusive la ministra sale a decir que no son 2,5 millones, que son 2,300,000, iguales. De pañales. Es igual, o sea, en los pañales igual, en los casos de pensión 65 que han empezado. Estos robos sistemáticos a través del Banco de la Nación, ¿no? Sí, lo que tiene que haber es, como dice Fernando, es una estructuración adecuada donde no se dupliquen funciones. Nosotros como Fuerza Popular estamos aprendiendo de los errores de otros para que en una estructura nuestra no se venga a solucionar cosas como el bombero, o sea, a llegar a apagar un incendio. No queremos que haya el incendio. Queremos ir estructurando todo este tipo de jerarquías en las cuales no hay una mezcla a través de la descentralización del gobierno regional con el gobierno nacional, ni mucho menos del gobierno regional con el gobierno provincial ni el distrital. Tenemos que aclarar esto y eso pasa también por tener un Congreso mucho más técnico, mucho más sincero en cuanto a las leyes que nosotros necesitamos y mucho más expeditivo y más rápido. Sí, pues alguna vez le escuché a Keiko, señaló de que quería 2 ministros del Cusco, o sea, cusqueños. Ojalá un eventual gobierno lo cumpla, porque alguna vez le escuché a Ollantumala que del Cusco saldrían 3 cusqueños, que en el Cusco estaría descentralizado un ministerio, etcétera, etcétera. Ojalá, creo que los voceros tienen esa gran responsabilidad, no solamente hacerle recordar, sino hacerle centrar. Ojo, Keiko es muy centrada, es una mujer muy estudiosa, pero seguramente en sus conversatorios que tienen a nivel nacional, a nivel regional. Esta última semana, ojo, aparte del tema, el Ejecutivo ha pedido un pedido de facultades, básicamente para el tema de seguridad, pero el Premier ha ido al Congreso, ha salido diciendo de que me han desairado, que no es posible, que no haya habido quórum, pero ojo, ellos con 3 congresistas más hacían quórum, y un congresista de Puno, un congresista de Huancayo, y si me atrevo a decir, uno incluso del Cusco no habían asistido, y si estos 3 iban había quórum, ojo, y ha salido pues a señalar de que no había quórum y por ende no me han dado. Esto es un gran error del Congreso, que los apristas, que los de Fuerza Popular están queriendo traerse abajo el gobierno de turno, incluso ha salido a amenazar, ha señalado de que el gobierno podría utilizar todas las herramientas posibles, que ojo, una de esas es un gobierno de facto, ¿no? En ese sentido, vamos a invitar a una breve pausa para hablar de este tema eminentemente político con los 2 voceros de Fuerza Popular en la región del Cusco, Fernando Romero de Iga y Eduardo Franco Guitón. Una brevísima pausa y regresamos en Poder y Desarrollo Regional.
Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. La Municipalidad de Huanchac invita a los representantes de la sociedad civil del distrito a participar del taller del presupuesto participativo 2016. Autoridad y los vecinos organizados definiremos el plan de inversiones. Primer taller, 12 de junio. Segundo taller, 19 de junio. Inscripciones, local municipal, hasta el 12 de junio. Atentamente, Willy Kuznar del Castillo, alcalde. Voy a cambiar el foco de la cocina. Y aunque estoy viendo que el socket está roto, igual lo voy a hacer. Este descuido hará que yo tenga un accidente. Debí haber llamado a un electricista para que cambie el socket. Y antes de cambiar el foco, debí haber bajado la... ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Mi mano! Tú puedes prevenir este accidente. Llama a un electricista para que revise las instalaciones de sockets, tomas de corriente, cables y si se encuentran en mal estado deben cambiarse. Si por algún electrodoméstico te pasa electricidad o sus cables están en mal estado, llévalos a reparar. Nunca conectes varios artefactos a un solo tomacorriente o extensión. Jamás uses artefactos con las manos o pies mojados. No electrices ventanas, rejas o puertas de tu domicilio. Las duchas eléctricas deben tener termomagnético y deben estar conectadas a tierra. Para mayor información, llama al electrofono y consulta nuestra web. Electrosureste, más que energía. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico, Preinca Inca Colonial. Presenta show de cocina en vivo por Joel Tello Vilches, el gurú andino, cocina gourmet, bioenergética, Eloy Auca. Todos los días podrán disfrutar de alpaca alquimia en salsa de sauco flameada con pisco, ceviche con leche de tigre, lomo saltado, trucha en salsa de los dioses, cuy al horno, arroz con mariscos, pastas hechas en casa y una gran variedad de platos. Y en los postres, salud y placer inca, dulce amada, milagritos. Además, la fiesta del pisco. Reservas 084 63 62 35 948 9899 31 RPC 994 817667 Avenida Amazonas sin número Pisac. Pasando el primer grifo. Buffet variado 39 soles. Realizamos eventos empresariales e institucionales. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico. Centro de Especialidades Médico-Quirúrgicas Belén. Confía tu salud en manos especializadas con los médicos que tú ya conoces. Los especialistas de la Solidaridad de Lima, que ahora los atienden en su nuevo y moderno local propio, sin colas ni citas, con los resultados inmediatos y a los precios más bajos del mercado en las diferentes especialidades: traumatología, ginecología, pediatría, medicina, cirugía, geriatría, cardiología, otorrinolaringología, psicología, odontología. Ah, y la consulta a solamente 9 soles. Sí, a solo 9 soles. Además de los servicios: rayos X, densitometría, mamografía, farmacia, medicina física y rehabilitación, anatomía patológica y ortopedia. Centro Médico Belén cuenta con el equipamiento médico de última generación: ecografías 3D y 4D, Doppler, ultrasonido, magnetoterapia y laboratorio clínico. Los esperamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche en nuestro local propio de la Plazoleta Belén 380 frente a la Iglesia de Belén. No nos confundas, somos el Centro de Especialidades Médico-Quirúrgicas Belén. La Municipalidad de Huanchac invita a los representantes de la sociedad civil del distrito a participar del taller del presupuesto participativo 2016. Autoridad y los vecinos organizados definiremos el plan de inversiones. Primer taller, 12 de junio. Segundo taller, 19 de junio. Inscripciones, local municipal, hasta el 12 de junio. Atentamente, Willy Kuznar del Castillo, alcalde. Un majestuoso y legendario puente colgante, construido con las cuerdas de la historia, sigue uniendo el glorioso pasado incaico
con nuestro próspero presente. Quechua-Chaca, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Siguiendo la tradición de más de 6 siglos, comuneros de la gran nación Jana realizarán la renovación anual de esta valiosa herencia cultural. Quechua-Chaca renacerá. Son el conocimiento y rituales de nuestros Chacarrúa. Impulsa y apoya Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Creo que una de las cosas que debemos de saludar de los que se insertan en política es la capacidad de la defensa técnica de diferentes temas. Y en eso quiero saludar a Fernando, a Eduardo, porque creo que ahora, en esta época, en estos años donde lamentablemente nuestra política se ha venido a menos, debemos exigir desde el Cusco, los cusqueños, de que los que participen en política sean gente técnica. Pero ojo, justamente si decimos que participen en política, también deben ser políticos. O sea, creo que la política debe añadirse de política, de defender las cosas, de saber cómo hacerlo, pero con un sustento técnico. Porque, ¿qué hacemos pues viendo a un político queriendo defender lo indefendible? O defendiendo lo que no sabe. O sea, creo que es hora de convocar a buenos profesionales, a buenos técnicos, además de buenos profesionales, buenos técnicos, y que sepan lo que van a defender, el tema salud, educación, etc. Y creo que a esto también queremos preguntar, el tema político, porque justamente creo que un vocero no solamente se va a alimentar de la parte técnica o sabe la parte técnica, sino también se tiene que alimentar de la parte política. Y muchas veces el tema político está alimentado mucho de historia, mucho de estar al día con lo que se desenvuelve en el Congreso, en el Ejecutivo y a nivel de coyuntura. El día de ayer, el Premier ha salido, pues, lamentablemente a denostar contra los partidos de oposición, señalando que ellos son los culpables de que este pedido de facultades en el tema de seguridad y otros temas no se dé a conocer, no se ve en el Congreso de la República como agenda pedida en el Congreso, pero ya la oposición, entiendo, había pedido un tema especial, el desafuero de un congresista, ¿sí?, que seguramente Eduardo nos va a contar cómo se viene viendo este tema, porque a mí me preocupa muchísimo. Un partido, ¿sí?, lo expulsa a este congresista de su bancada, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente había sido sentenciado. Y el nacionalismo viene y lo abraza. Ojo, a un congresista sentenciado por el Poder Judicial. Eduardo, ¿qué más del tema político en este sentido, lo que ha pasado el día de ayer? Bueno, en las tiendas políticas siempre se acostumbra, es de uso político, pulsear el poder. Cuántos congresistas tengo, cuántos son ocasionales y votan conmigo, y todo este tipo de presiones hacen que uno pueda salir y venga la gobernabilidad. ¿Qué ha pasado en esta última jornada de nuestro Congreso? El congresista Llovera específicamente fue un congresista que fue elegido por Fuerza Popular, entró junto con la bancada de Fuerza Popular. En el camino se demostró que había falseado su hoja de vida. Fuerza Popular de inmediato lo expulsó de sus filas, salió de Fuerza Popular, pero no podía expulsarlo del Congreso. El Congreso, a través de la Comisión de Ética, pasó esto al Poder Judicial, como corresponde. Y el Poder Judicial lo sentenció y tiene que dejar su curul. Pero esto tiene que hacerlo la mesa directiva, comunicar al Poder Judicial que está dando cumplimiento a la orden y desaforar y pedir al Jurado Nacional de Elecciones que cubra esta curul vacía con el accesitario. Pero como el congresista Llovera se pasó a las filas de Gana Perú, vota con Gana Perú. ¿Quién maneja la mesa directiva? Gana Perú.
y no quieren dar cumplimiento a esto. Ya la oposición cansada, no solamente Fuerza Popular, todos los partidos de oposición, cansada de que no les hicieran caso, de desaforar a este congresista sentenciado, probadamente que había delinquido, dijeron, quieren que lo escuchemos a Cateriano con todos sus ministros que vienen a pedir las facultades que dicen que son necesarias para el país, primero retiren a este sentenciado del Congreso. La mesa directiva no quiso hacerlo, no ingresaron los congresistas, no hubo quórum y no se llevó a cabo y no se dieron las facultades que deberían ver. Efectivamente, ¿quién perdió? Sí, el país. Pero estos son parte de la política que hay, como digo, este juego en el cual van midiendo sus poderes para saber qué tanto presionan o qué tanto ceden para poder avanzar dentro del Congreso, que desgraciadamente nuestro Congreso está con muy poca aprobación a través de nuestra población y es por eso que ahora estamos esperando que otra medida tome el gobierno para poder dar marcha hacia adelante de las cosas que hacen falta para el país. Y luego salió el premier, pues, en una especie de pataleta, ¿no? A querer defender lo indefendible, que no le habían dado quórum, pero les vuelvo a repetir, habían 3 congresistas del nacionalismo que no habían asistido y con esos 3 simplemente hacían quórum, Fernando. Efectivamente, Vladimiro, fue una pataleta del premier. Tranquilamente se pudo armar el quórum suficiente, tomando los plazos. Era finalmente una cuestión de orden. Era una cuestión de orden que pudo arreglarse, acomodarse para lograr el quórum mínimo. Pero si analizamos luego, PPC salió y dijo que no entendían el porqué de esta situación, Fuerza Popular también, y es que esa es la verdad. Nadie entiende por qué tomaron esas decisiones tan rápidas el premier y salió a decir de que se estaba faltando a una situación y que aplicarían normas constitucionales. Es un asunto que responde definitivamente a un mal manejo político de parte del gobierno nacional y que se ha evidenciado en este escenario, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo entender nuevamente que a poco menos de un año, prácticamente en términos efectivos, del término de este gobierno nacional, estemos pidiendo nuevamente facultades? Porque ya se otorgaron, ya se otorgaron. Y ojo que se pide facultades fundamentalmente para temas de seguridad y para temas de economía. Y en el tema de economía preguntamos, entonces, si se pide facultades para el tema de economía, ¿por qué es que estamos retrayendo los marcos presupuestales a los niveles subnacionales de gobierno en lo que es gasto de capital? O sea, son cosas que uno no entiende, pero en fin, lo cierto es de que una vez más se evidencia que el gobierno nacional le falta un planteamiento político, estratégico y una visión de largo plazo que no la tiene y no la tuvo en su gestión, ¿no? Desde Fuerza Popular, ¿cómo ya están viendo, cómo se vienen organizando? Porque, ojo, entiendo que se están preparando, pues, las elecciones nacionales, por no decir están cerca, porque entiendo debe ser en abril del próximo año, y lógicamente que en estas elecciones hay también las elecciones hasta el Congreso de la República. Entiendo que se deben estar organizando y entiendo que Fuerza Popular supongo que debe de convocar no solamente al mejor cuadro, porque ojo, la ley te exige mínimo 2 varones o 2 mujeres, no es lo mínimo. O sea, ya sean 3 mujeres, 2 varones o 3 varones y 2 mujeres, en la lista que particularmente para el Cusco corresponde, porque el Cusco postula pues a 5 congresistas de la República por la región. En ese sentido, se están organizando, están coordinando, están ya convocando, porque ojo, tenerlos a ustedes 2 como voceros, desde mi particular entiendo de que están convocando adecuadamente. Si no es más, y hay otras personalidades que entiendo los están visitando. ¿Se están organizando en la actualidad, Eduardo? Sí, efectivamente, Fuerza Popular como partido es un partido nuevo. Es un partido que tenemos 6 años de formación. Segunda vez que vamos a participar como partido en una elección presidencial y estamos siendo muy sutiles, muy respetuosos de la ley electoral y de la conformación de partidos. Estamos aquí en Cusco y ya hemos concluido nuestro proceso de elección de secretario general provincial en Cusco, pero hemos
elegido en todas las otras provincias, en Urubamba, en Anta, en Canchis, en Quispicanchis, en Espinar. Tenemos ya nuestras estructuras hechas, ya nuestras bases están hechas. Esto hace que abramos las puertas para llamar a todas las personas que creen en este partido, todas las personas que quieran poner el hombro y sacar adelante el país. Una vez que tengamos toda esta gente, empezamos a poner en el sitio adecuado, de acuerdo a las capacidades a cada uno de las personas que llegan. Todos somos importantes. En el puesto en el que estemos, todos somos importantes. Lógicamente que para el Congreso son los que se ven, pero detrás de la gente que está como congresista hay muchísima gente que labora. También son importantes. Entonces estamos convocando a todos, específicamente a gente con mayor preparación, porque nos interesa tener los cuadros técnicos para la toma de decisiones, pero queremos que esté la mayor cantidad de nuestro pueblo, conseguir la mayor cantidad de simpatizantes, demostrando que realmente estamos trabajando por la vía correcta y respetando lo que nuestro país necesita. Nuestro país necesita partidos fuertes, no necesitamos organizaciones para un solo acto electoral, necesitamos partidos que duren en los años y que demuestren que tienen las estructuras adecuadas. En Fuerza Popular estamos haciendo eso y llamando a todo el resto de gente para en el momento que corresponda determinar nuestros representantes al Congreso, nuestros cuadros técnicos que puedan ocupar los cargos de trabajo cuando seamos gobierno, que a eso queremos llegar. Entonces, tengan la seguridad todos ustedes de que Fuerza Popular está trabajando dentro del marco de la ley y con toda la fuerza para poder hacer un gran partido. A mí es lamentable, ¿no? Uno revisa información no solamente en diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Tuve la oportunidad de leer un medio de alcance nacional, de Hildebrand, donde entrevistan a un congresista cusqueño y le dicen, oye, ¿por qué no eres capaz de gestionar, por lo menos, si no tienes la capacidad de legislar o de fiscalizar? Y simplemente le hizo la respuesta tan burda, señalando de que es que no me abren las puertas en los ministerios. Pero ojo, si los 5 congresistas por el Cusco son del partido de gobierno, o sea, ¿cómo hemos podido elegir a estos 5 congresistas sin la capacidad de representar? Ya lo dijo un alcalde o varios alcaldes, estos congresistas no representan a nadie. Ojo, lejos de haberlo dicho ya a la población en general, que sabemos que estos 5 congresistas no representan absolutamente ni a los cusqueños, ni a las autoridades y en general a nadie. Y en ese sentido creo que estos congresistas pasan también, como este gobierno seguramente, como uno de los peores, o si no es el peor, de la historia en la representación ante el Congreso de la República por el Cusco. Fernando, ¿cuál crees tú que es el mérito de vuestra lideresa? Porque ya han comenzado a sacar encuestas desde febrero, marzo, y ojo, Keiko termina el año 2014 con aproximadamente 30%, ahora hablamos de junio, está con 37%, ojo, del global, a nivel de encuestas. Y si nosotros hacemos un cálculo por estadísticas, en una primera vuelta, con el 40% del global, se puede ganar en primera vuelta, ojo, ojo. Y les señalo, dirijo a alguna institución en encuestas, y las encuestadoras no se están equivocando mucho, o sea, no estamos hablando de diferencias de 20, 30%, o sea, diferencias de 2, 3%, o sea, que Keiko en estos momentos estaría entre 34 a 40% de intencionalidad de voto. ¿A qué creen que se ha debido todo este crecimiento? ¿A qué creen que se debe todo este tema en favor de Fuerza Popular? Bien, Vladimiro, mira, en primer lugar, definitivamente en Fuerza Popular queremos y creemos que Keiko Fujimori va a alcanzar la presidencia, que Fuerza Popular va a ser el partido político que va a llegar al poder para gobernar la siguiente gestión, el siguiente periodo. Sin embargo, y las estadísticas demuestran que es un escenario interesante. Sin embargo, todavía queda meses que recorrer y mucho que batallar y mucho que construir dentro del partido y muchas cifras que sumar todavía aún más. Como bien dijo Eduardo, estamos en una etapa en la que estamos convocando a profesionales, técnicos, a la población a que se sumen a Fuerza Popular
para poder lograr una gestión interesante en los siguientes años. 1, 2. Keiko Fujimori, con Fuerza Popular, liderando Fuerza Popular, está en la posición que se encuentra en cuanto a una apreciación en liderazgo político, en apreciación desde la población en muchos temas, porque justamente su recorrido político en los últimos años y su consistencia y permanencia en las diversas campañas así lo muestran, y es un proceso de construcción gradual, no es un tema que surge de pronto, es un proceso de construcción gradual que ha ido sumando, como bien comentas, Eduardo, ya son 6 años de Fuerza Popular, ¿no? Entonces hay una etapa previa que también suma y construye. Está el recuerdo claro de los años 90-95. Incluso había sido una de las personas que firma la no reelección al tercer gobierno de su padre. Por ejemplo, son temas que van sumando, y también suma el periodo 90-95, en donde logramos estabilizar un país que en los años 87, 88, 89 cayó en menos 13% en el Producto Bruto Interno. Un país inviable, ¿no? Teníamos una inflación anual del 7000%. O sea, hoy día comprábamos a las 9 de la mañana un producto a 3.500 intis y a las 12 del día estaba en 3.800 intis y así. Teníamos un nivel de deuda externa impresionante, no teníamos reservas internacionales netas. El terrorismo en ese momento estaba a ritmos galopantes, era un país en crisis. Y en los años 90-95 se logró estabilizar, se logró avanzar a lo que generó las bases de lo que es el Perú de hoy día. Todo eso suma a el liderazgo que estamos comentando de Fuerza Popular bajo el liderazgo de Keiko Fujimori. Si algo más quisiera añadir, Eduardo, ya la hora, estamos controlados, ya estamos a menos de 2 minutos. Sí, bueno, agradecer la paciencia de habernos escuchado, estar a su disposición, justamente como voceros, para poder escuchar cualquier tipo de aporte que tenga la población y de invitarlos. Nosotros este martes tenemos reunión en nuestro local de Tomás Atito Condemaita, a la altura justamente donde están los juegos mecánicos del Coliseo Cerrado. Está debidamente rotulado el local, desde las 7 de la noche los martes nos reunimos, recibimos a todos los simpatizantes y conversamos sobre todos los temas de actualidad y los temas de seguir organizándonos mejor. Están cordialmente invitados y lógicamente agradecer esta invitación para poder conversar con ustedes. Fernando, ¿algo más quieres aportar? Lo mismo, estamos en un proceso de fortalecimiento del partido, más de lo que ya está, y queremos llegar al poder, pero solos no va a ser. Tenemos que juntar voluntades, juntar capacidades de la población, de los profesionales y técnicos que quieren trabajar y poner sus mejores capacidades en el escenario futuro. Muchas gracias a Fernando Romero Neira y a Eduardo Franco por esta visita al programa. Nosotros será hasta el próximo programa. Sin antes, el tema de la universidad. Me preocupa mucho la crisis en la universidad. Sé que hay estudiantes que son muy valiosos, pero a veces se equivocan. Estas últimas pretensiones de pedido y cerrar la universidad por temas que no estén a la altura del pedido de estudiantes modernos, me preocupa de sobremanera. Que estén pidiendo una biblioteca con libros de papel, existiendo ya tanta tecnología, me preocupa mucho. Ojo, vamos a revisar este tema para conversar la próxima semana, invitar a los dirigentes estudiantiles y también a autoridades de la universidad para seguramente hacer una pequeña tertulia y generar un debate. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.